Bueno, vamos a continuar con la unidad 8 que tiene que ver con el diseño de los espacios de oficinas y algunas áreas complementarias, ¿verdad? Entonces, el día de ahí, en la sesión anterior, pues nos quedamos ahí por concluir con este, con esta presentación que teníamos acá, ¿verdad? Donde básicamente hablamos de que teníamos ciertas áreas complementarias, ¿verdad? Además de las oficinas y que pueden ser, que pueden tener cierta diferencia, ¿verdad? Como lo son el control de la calidad, el área de ingeniería, de mantenimiento, de seguridad industrial, diseño de producto, ¿verdad? Muchas de ellas pueden ser oficinas como las demás, pero algunas pueden tener algunas variantes en cuanto a que, por ejemplo, pueden tener equipo o áreas para hacer pruebas, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de detalle acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de control de calidad, pues sabemos que arraigado a ellos puede haber eh, áreas de laboratorio, ¿verdad? Áreas de medición y pruebas de calidad, ¿verdad? Como lo ven ahí en la foto, hay diferentes tipos de equipos para poder hacer mediciones de los productos, ¿verdad? Eh, pues básicamente se encargan de verificar que la calidad del producto esté de acuerdo a lo que está solicitando el cliente, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos, ¿verdad? Los tipos de pruebas que se van a realizar van a ser diferentes. Por ejemplo, eh, en mi experiencia, en las empresas que tuve que trabajar, por ejemplo, en una que estaba relacionada a la producción de empaques, las pruebas de laboratorio que se someten son pruebas de compresión, de tensión, ¿verdad? Donde tienen diferente equipo para poder probar eso, ¿verdad? Diferentes pruebas que se hacen para ver las propiedades mecánicas que pueda tener esa caja de cartón, ¿verdad? O ese empaque flexible, ¿verdad? Plástico, para ver si cumple o no cumple con las propiedades, ¿verdad? Pero por ejemplo en el área textil, las pruebas pueden ser otras, ¿verdad? Por ejemplo para las telas se hacen mediciones de colores, ¿verdad? Donde se ocupan equipo especializado que detecta eh, cómo se encuentra el color de acuerdo a los patrones que se han utilizado, pruebas de estiramiento, ¿verdad? Pruebas de absorción, eh, pruebas de secado de las telas. Hay inclusive algunas pruebas donde ellos tienen que hacerle cierta cantidad de lavadas a máquina, ¿verdad? Y con una lavadora así normal, como que fuera en la casa para probar precisamente si no hay una degradación del color, si no hay estiramientos, etcétera, si no hay una influencia sobre esa tela que vaya a dar malas condiciones, ¿verdad? Entonces, eh, es otro ejemplo de cómo pueden ser, por ejemplo, en el área esta de la impresión de los empaques o de las imprentas, estas mesitas que se encuentran acá son bastante comunes, que lo que hacen ahí es verificar los tonos de los colores, ¿ya? Entonces, tiene una luz especial que hace o simula de la mejor manera lo que es la iluminación natural para ver que el color cumpla, ¿verdad? Con los estándares que tenemos ahí. ¿Verdad? Entonces, estas mesas, por ejemplo, están dentro del proceso, no necesariamente están en una oficina aparte, ¿verdad? Sino que están donde se elabora la impresión, ahí mismo se chequea, ¿verdad? Entonces, pueden haber, por ejemplo, otras mediciones que se realicen dentro del proceso, ¿verdad? Y para lo cual no vamos a necesitar algún espacio definido como tal, ¿verdad? Sino que pueda que de repente vayamos y en el caso, por ejemplo, de de la cerveza, ¿verdad?
pueda que vayamos, tomamos una muestra de los tanques, ¿vea? Y la vamos a ver al laboratorio y de ahí regresamos. Entonces esa medición se está realizando, ¿vea? En el proceso. Pueda que haya algo otra donde se haya que salir, vea, por ejemplo, en esta que les digo de los empaques, ¿verdad? Donde tenemos que traerlas o extraer una caja, vea, un empaque de todo el lote que se está preparando y revisarlo en las estaciones de verificación de esos puntos. Entonces, si se fijan ahí, hay más observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan acá, ya tenemos un área de verificación integrada en el proceso, ¿verdad? Donde ella está verificando las botellas, ¿verdad? Que se van a ocupar para envasar algún producto alimenticio. Entonces verifica versus esa luz que no haya algún daño en el producto, en el envase, ¿verdad? Que se encuentren limpias, etcétera. Aquí, por ejemplo, son revisiones que se realizan dentro del proceso, ¿verdad? Donde se tienen que destapar y volver a tapar las cajas ya con productos, ¿verdad? Sacar una muestra, revisarlas y, bueno, volver a empacar el producto. Y aquí, como les decía, diferentes equipos para poder hacer análisis químicos, ¿verdad? En algunos casos se puede realizar inclusive análisis microbiológicos, ¿verdad? Donde hay que ver cómo es el comportamiento del crecimiento de bacterias cuando hablamos de alimentos, ¿verdad? Entonces, todo eso sí es de tomarlo en cuenta a la hora que nosotros diseñamos estas áreas complementarias. En el caso de mantenimiento, por ejemplo, por lo general las empresas tienen su área de mantenimiento que se encarga de todo el mantenimiento industrial de máquinas. Eh, Perdón, comúnmente a ellas se adjunta lo que es el mantenimiento de infraestructura, ¿verdad? Mantenimiento por lo general es quien lo realiza, cualquier cuestión relacionada a las áreas de trabajo y que requiera alguna corrección, ¿verdad? Que de repente hacer cambios en los puestos de trabajo, ¿verdad? Y me refiero a las mesas, ¿verdad? Y todos el mobiliario que ocupan para trabajar. Entonces, si hay que hacer cambios, pues aquí se realizan en el taller de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una mini área de producción, ¿verdad? Porque, si ustedes bien saben, el caso de mantenimiento va a estar trabajando como que fuera un área de producción por talleres, donde llega un pedido de trabajo, en este caso es una reparación que hay que hacerle a cierta área o algún eh, dispositivo, algún tipo de accesorio que requieren que se fabrique, ¿verdad? Para que ellos puedan realizar su operación con normalidad. Entonces llevan la petición aquí al taller de mantenimiento y empiezan a trabajar. Lo vamos a tener ahí eh, prensas, ¿verdad? Taladros, fresadoras, pulidoras, etcétera, cualquier cantidad de equipo que nos va a servir para poder realizar aquellas labores que se requieren, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, no van a haber puestos de trabajo fijos, así como que una oficinita o algo, ¿verdad? Puede que tal vez haya alguna para el gerente, pero eso está parte del taller de mantenimiento, ¿verdad? Pero sí van a haber máquinas específicas, ¿verdad? Que tienen su espacio, ¿verdad? Requerido para elaborar, ¿verdad? Como en este caso, que si se fijan, cada una de las maquinitas que tienen ahí tiene marcado ahí su espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso va a haber que tomarlo en consideración, ¿verdad? Y por ejemplo, si son talleres, eh, usualmente algunos tienen su bodega de repuestos, ¿verdad? Que eso se maneja propia del taller de mantenimiento. Y otras veces esa bodega de repuestos está adjunta a algún otro almacén o bodega que se tenga general, ¿verdad? Pero en algunos casos estas bodegas de repuestos las maneja, las gestiona alguien
del área de mantenimiento siempre, ¿verdad? Pero separada de lo que es el taller, ¿verdad? Para poder brindarles todas los accesorios y todo lo que necesitan para poder realizar sus labores, ¿verdad? Entonces se fijan, aquí hay otra distribución, ¿verdad? Donde cada quien tiene su área de trabajo, su equipo con su carrito, ¿verdad? Con todas las herramientas y accesorios para poder trabajar, ¿verdad? Entonces esto usualmente vamos a tener un área de estas dentro de cualquiera de las empresas industriales, ¿verdad? Porque se encargan de dar ese mantenimiento continuo a la maquinaria. Por otra parte, vamos a tener las áreas de diseño de productos donde en algunos casos, dependiendo de la complejidad del diseño que se realiza, puede ser una oficina común y corriente como las demás, ¿verdad? Pero en otros casos puede implicar que hay algún tipo de talleres mecánicos también, informáticos para poder diseñar. Eh, Como en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros tenemos diferentes maquinarias, si se fijan, para poder hacer lo que serían las muestras de diseño, ¿verdad? Aquí lo que nosotros generamos es, ok, hay un producto nuevo, vamos a hacer el prototipo, lo vamos a desarrollar, se lo vamos a enviar al cliente a ver si le parece, lo vamos a probar nosotros, hacerle todas las pruebas que requerimos en los laboratorios de calidad para ver si la soporta, si logra cumplir con lo que se requiere, ¿verdad? Y entonces puede ser, por ejemplo, ahorita que está en apogeo toda esta cuestión de las nuevas tecnologías, podemos hablar ahí de impresión 3D, ¿verdad? Para poder hacer prototipos. Eh, Todos estos tornos CNC, ¿verdad? Y toda esta cuestión asistida por computadoras que nos permite ahora hacer un diseño eh, bien detallado, ¿verdad? Bien profesional, bien exacto con las medidas de lo que nosotros esperamos diseñar, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se llevan a cabo los diferentes prototipos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la industria textil, eh, las muestras se elaboran, por ejemplo, en las mismas máquinas donde se están haciendo las pruebas de producción generales, ¿verdad? Donde se realizan los lotes normales de producción, pero posteriormente estas muestras se extraen, se llevan a los laboratorios de calidad para darle las condiciones y todo lo que se espera, se verifican ahí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, el área de diseño de producto es una oficina normal, ¿verdad? Que tiene eh, pues su escritorio y todo, a donde se introduce toda la información obtenida de las pruebas que se van haciendo y de todo lo demás, ¿verdad? Pero se vale también de otras áreas ya existentes, ¿verdad? Como lo son el área de muestras de producción, ¿verdad? Y el área de calidad para poder inspeccionar y verificar que lo que se está diseñando es correcto, ¿verdad? Entonces, ahí no pasa de ser más que una simple oficina, como cualquier otra, ¿verdad? Pero va a haber en lugares donde el área de diseño de productos va a tener adjunto, como vemos aquí, cuartos de máquinas, ¿verdad? De equipos para poder hacer las pruebas y los muestreos que se están desarrollando. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Para el diseño de automóviles, pues es una sala de dibujo y todo para poder hacer sus cálculos exactos, ¿verdad? En el caso de la imprenta, por ejemplo, son máquinas de impresión de menor escala donde se prueban los pantones de las tintas, ¿verdad? Y donde se ven los colores a ver si cuadran o no cuadran. Muchas veces, por ejemplo, eh, nosotros vamos a tener ciertos clientes, ¿verdad? Y algunos clientes, por ejemplo, pueden trabajar con un pantón, que el pantón es nada más como el abanico de colores, ¿verdad? Que está definido de acuerdo a alguna metodología, ¿verdad? Entonces, van a tener un pantón, ¿verdad? Y entonces van a trabajar con un pantón general, pero puedan haber algunas eh, empresas, ¿verdad? Algunos clientes que nos digan, no, mire, yo tengo mi propio abanico de colores, es este,
¿verdad? Entonces usted se va a pegar a esto. Y entonces nosotros pueda que al final, después de tener una buena cantidad de clientes, vamos a tener dos, tres, cuatro pantones para poder probar y entonces nos va a tocar hacer los ajustes respectivos en cada una de las máquinas, ¿verdad? Para poder hacer las impresiones de acuerdo a lo que el cliente está requiriendo. Por otra parte, el área de ingeniería, ¿verdad? Que el área de ingeniería, como ustedes saben, se encarga de la optimización, la mejora de los procesos, ¿verdad? De generar todos estos proyectos de mejora, de generar todos las sugerencias, ¿verdad? O las pruebas de cambios de metodología, de cambio de formas de medir, ¿verdad? De consumos, etcétera. Entonces, ingeniería constantemente está haciendo trabajo de desarrollo, ¿verdad? De los procesos, tratando de ayudarles a que se genere pues una mejora, ¿verdad? El ir desarrollando cosas nuevas, el ir optimizando todo lo que se tiene, siempre hay alguna forma de mejorar lo que se está haciendo, entonces de eso se encarga. Ahora bien, ¿de qué se va la ingeniería para poder hacer su trabajo? Pues muchas veces el trabajo de ingeniería es perdón, trabajo de campo, ¿verdad? Donde hay que ir a medir a los procesos, estar viéndolos, estar observando cómo se desarrollan, tomar tiempos, tomar muestras, etcétera. ¿Verdad? Pero en algún momento hay que procesar toda esa cantidad de información y entonces lo que tenemos como parte de ingeniería es una área de oficina normal, ¿verdad? Con su terminal, con su computadora para poder hacer los análisis, las curvas, presentar datos, etcétera. Eh, pero también a cargo de ingeniería puede estar una parte bastante importante, ¿verdad? Que es la parte de capacitación, de formación del personal, ¿verdad? Muchas veces, ya que ellos son los que se encuentran desarrollando, ¿verdad? Eh, todo este tipo de mejoras, entonces obviamente cuando hay un cambio en procedimientos, por ejemplo, en cualquier cuestión así, va a haber que divulgarlo, va a haber que capacitar al personal, entonces pueda que nos valgamos de centros de cómputo, ¿verdad? Si es que tenemos para nuestra empresa, de salas de reuniones para poder hacer exposiciones de resultados, para poder plantear nuevos procedimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es parte del área de ingeniería. Igual auditorium, salas de conferencia, etcétera, donde puedan darse capacitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, he estado en el área de ingeniería, he estado en el área de sistemas de gestión, por ejemplo, que hace algo bien similar, ¿verdad? Que se encarga de ver todo lo que es la parte, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad. En ese caso, en esa empresa, veamos calidad, inocuidad y algunas cuestiones de seguridad industrial. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando se estaban implementando cambios en procedimiento, ¿verdad? Que de repente, mire, ahora como nos queremos certificar en un sistema de gestión de inocuidad de empaques de alimentos, entonces vamos a tener que cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, toca cambiar la forma de acceso en la planta, los procedimientos de limpieza de máquinas, etcétera. Y todo eso hay que divulgarlo en alguna forma, llamar al personal, sacarlo de la operación, llevarlo a darle todo este tipo de capacitaciones y formaciones para que empiecen a realizar los procedimientos como deben de ser y posteriormente verificar que se estén cumpliendo como se dicen que, como se les capacitó para que lo hicieran, ¿verdad? Entonces en algún momento va a haber necesidad de extraer a esa gente, hacer una presentación, hacer un taller, hacer cualquier cuestión que les sirva a ellos para poder implementar esto de primera mano. Sucede similar en el caso de seguridad industrial, ¿verdad? Seguridad industrial, pues se encarga de estar haciendo las diferentes capacitaciones en cuanto a gestión del riesgo, ¿verdad? En cuanto a manejo de emergencias y cualquier otro tipo de cuestión relacionada a ello, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que como parte de la normativa esa nos exigían que diseñáramos planes para los diferentes tipos de emergencias que se podían tener. Bueno, ahí se contemplaban terremotos, se contemplan inundaciones, se contemplan, y me van a decir inundaciones, ¿y por qué inundaciones aquí en San Salvador? Bueno, porque ya ven cómo sucede, de repente se tapan tragantes, se desbordan
ríos, etcétera. Entonces todo eso tenemos que tenerlo contemplado, ¿verdad? Y tomar acciones sobre eso que se va a hacer. ¿Verdad? Entonces, si se fijan ahí, hay áreas específicas para poder realizar los simulacros, ¿verdad? Las áreas abiertas de la empresa. Muchas veces estos simulacros se tienen que llevar adentro del proceso, ¿verdad? Para ver cómo se reacciona dentro de las instalaciones, ¿verdad? Y nos valemos igual de áreas de reuniones, ¿verdad? Donde se van a presentar resultados, de espacios para conferencias, para capacitaciones, donde vamos a necesitar también explicarle a la gente que va a estar involucrada cuáles son los procedimientos a seguir, ¿verdad? Para poder mejorar todo, para poder llevar a cabo todos estos procesos. La parte de planificación y programación de producción que por lo general están asociados, ¿verdad? A una oficina normal, común y corriente, ¿verdad? No es nada más que simple y sencillamente su terminal, ¿verdad? Donde ellos llevan el control de la producción, ellos llevan cómo van asignando la producción, los tiempos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces estas personas van a tener que, si no hay un sistema integrado que les pueda dar toda la información de primera mano, pues lo que va a tocar es que van a tener que ir a los puntos del proceso, ¿verdad? Como dice ahí, producción, bodegas, compras, etcétera, para que les entreguen la información que les permita a ellos definir cualquier cambio en el plan de producción, ¿verdad? Que de repente, miren, íbamos a producir tantos miles de libras, tantos miles de unidades para esto, pero no tenemos el ingrediente tal, ¿verdad? O la pieza tal, y entonces la vamos a recibir hasta mañana, por ejemplo. Entonces, toca hacer algún cambio de producción, mover algún lote o mover algún pedido que se iba a realizar posteriormente, entonces adelantarlo, y todo esto se va a realizar en un trabajo conjunto de la planificación o la programación de la producción, de la área que está a cargo de esto, y las áreas de producción ya como tal, de bodegas, de compras, etcétera, que nos puedan dar toda esta información para poder tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces, básicamente de esto es de lo que se valen. Probablemente van a necesitar un área de impresión donde tengan que sacar ya sea las hojas o las órdenes de trabajo, porque muchas veces esto se lleva de forma física, ¿verdad? Impresa, eh, y cualquier otra información que les sirva a ellos para poder detonar o activar el proceso. Por ejemplo, eh, en una de las empresas donde yo trabajé, lo que se hacía era generar una orden de producción que, a pesar que se llevaba en un sistema, pero se llevaba como control también físico. Entonces la hoja o la orden de producción se imprimía, ¿verdad? Se imprimían las copias necesarias para cada uno de los departamentos donde iba a ir pasando esto, y entonces en esa orden de producción se van anotando todos las observaciones que se van teniendo en el proceso. Vea que los parámetros de calidad, que cualquier anomalía, que si hay algún problema o algo, y entonces todo eso todo va pasando de proceso en proceso para que al final haya una persona que pueda darle trazabilidad a toda esta información, que pueda verificar si no hubo ninguna situación en el proceso, ¿verdad? Cuando se genere algún tipo de rechazo o algo así, ¿verdad? Entonces, todo esto también lo tiene que generar la parte de planificación y programación, todos los controles documentales que se van a anexar a esa orden de producción, a ese lote, ¿verdad? Entonces se generan, se imprimen, y ellos son los encargados de detonar, porque básicamente ellos son los que están programando. Entonces ellos dicen, arranca este lote a las 10 de la mañana, tiene que estar la documentación completa en el inicio del proceso para que puedan arrancar con todo ello, ¿verdad? Entonces, son cuestiones arraigadas a esta área, ¿verdad? Y pues para hacer un pequeño recuento de las áreas de oficinas que podemos tener contempladas dentro de nuestra empresa, pues por ejemplo, podrían tomarse en cuenta las diferentes áreas como compras, marketing y ventas, ¿verdad? Que también es parte importante de las empresas, ¿verdad? Porque es quienes generan o quienes hacen que la venta se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ventas, de nada sirve que produzcamos una gran barbaridad de productos, ¿verdad? Pero si nadie los compra, de nada nos sirve, ¿verdad? Entonces, por otro lado, las áreas de jefatura, gerencias, ya sea de producción, calidad, logística, etcétera,
Vea, el área de importación, exportación y logística, que muchas veces suele estar en una sola oficina o suele estar aparte, ¿verdad? Porque ellos controlan toda la parte de ingresos de materiales, de ingresos de materias primas y de las salidas de los productos. Entonces, su dinámica es bastante diferente a la de las otras áreas. Finanzas y contabilidad, que por lo general suelen ser departamentos un poco más pasivos, ¿verdad? Donde están con el análisis de información, etcétera, y cualquier consulta que hacen a las diferentes áreas respecto al control económico, ¿verdad? Financiero de las áreas. Recursos humanos, que como ya veíamos también tiene su dinámica bien particular, donde hay entrevistas, capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Para contratación de personal, igual como son los encargados muchas veces del clima laboral, que si van a hacer la fiesta para no sé qué, que si van a hacer cuestiones de cumpleaños, etcétera. Hay muchas empresas que tienen bien arraigada esta cultura de hacer cierto tipo de celebraciones o de dinámicas para integración del personal, ¿verdad? En la empresa. ¿Verdad? Entonces todo eso lo lidera recursos humanos generando cualquier cantidad de desorden ahí en su área, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces la dinámica de ellos también es bien particular. La gerencia general, ¿verdad? Que obviamente va a tener un comportamiento muy diferente a todos los demás, donde es una cuestión más diplomática, ¿verdad? Más de, ok, recibir clientes, recibir accionistas, etcétera, ¿verdad? Y un control ya más macro de toda la información que se tenga de la empresa, ¿verdad? Sistemas informáticos, pues que también se encarga de desarrollo de software, de mantenimiento de software, ¿verdad? De desarrollo de aplicaciones, muchas veces del mantenimiento de los sistemas asociados a las líneas productivas, etcétera. Aparte de ingeniería que ya lo revisábamos, diseño de productos, seguridad industrial y programación de producción, ¿verdad? Y por último, pues vamos a ver ahí que tenemos ciertas áreas complementarias, además de las oficinas y de estas otras áreas que nos permiten apoyar las actividades de la empresa, como lo son salas de reuniones, por ejemplo. Vamos a tener que definir si vamos a ocupar salas de reuniones, ¿verdad? En el caso por ejemplo, si estas salas de reuniones van a ser que de nivel gerencial o van a ser a nivel mandos medios, ¿verdad? O cómo van a ser, ¿verdad? Puede que tengamos una o dos, dependiendo para quiénes se van a ocupar, qué tan grandes tienen que ser, ¿verdad? Etcétera. Los centros de cómputo, ¿verdad? Que también pueden servir en algún momento para capacitaciones, etcétera. Y si son indispensables, pues para poder llevar a cabo estas actividades, pues se diseña algún tipo de centro de cómputo. Eh, Luego tenemos los showrooms, ¿verdad? En algunas cuestiones, como por ejemplo la industria de la confección, ¿verdad? Los empaques, por ejemplo, también las imprentas. eh, Todos estos necesitan este tipo de áreas que es donde se suele mostrar el producto, ¿verdad? Y es donde tenemos la gran variedad por ejemplo, de todos los materiales que podemos ofrecer, todas las calidades que podemos ofrecer. Entonces ahí hay prototipos, ahí hay muestras que podemos enseñarles a los clientes, ¿verdad? Entonces este tipo de showroom es donde se suele hacer el negocio, donde se suele vender, ¿verdad? Alguna idea o donde se suele desarrollar algún tipo de especificaciones para vender un producto. ¿Verdad? Los baños de las oficinas también va a haber que tomarlos en cuenta y ustedes ya hicieron alguna investigación ahí sobre las condiciones de los baños, entonces habrá que ver. Ahora bien, aquí vamos a tener una diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que suele suceder en las plantas industriales, ¿verdad? Es que hay baños para producción, ¿verdad? Y baños para oficinas. ¿Por qué? Sin fuerza, o sea, sin intención de ser discriminatorios, pero la verdad es que muchas veces los baños de producción que ocupa el personal de planta, eh,
se encuentran mucho más desordenados, ¿verdad?, que los baños de las oficinas. Y recordemos que en oficinas nosotros vamos a tener que recibir a personas que queremos que se lleven una muy buena impresión de nuestra planta, ¿verdad?, de nuestra empresa. Entonces vamos a requerir baños limpios porque de seguro va a llegar el dueño, de seguro va a llegar los accionistas, de seguro van a llegar los ejecutivos de los bancos, de seguro van a llegar medios de comunicación, etcétera, ¿verdad? Puede que lleguen muchas personas para las cuales necesitamos un área de baños limpia, bonita, etcétera, ¿verdad? Y en el caso pues de producción, que sabemos que muchas veces el cuidado que se da en las áreas, ¿verdad? Es mucho menor al que se da en las áreas de oficina. Entonces, por eso tienden a separarse un poco estas cuestiones. ¿Verdad? El área de limpieza, por ejemplo, que también tenemos que tomarle en cuenta, me imagino que en todas las empresas vamos a requerir tener personas encargadas de la limpieza de las áreas, ¿verdad? Entonces van a tener que tener un área para donde poder realizar este tipo de labores así de limpieza de utensilios, ¿verdad? De preparación de líquidos que van a ocupar para la limpieza, etcétera. ¿Verdad? La parte de recepción que hablábamos, que tiene que ser un área bonita porque es la cara de la empresa, es donde llegan todas las personas, ¿verdad? La parte de recepción. Eh, las salas de café, ¿verdad? Muchas veces hay algunos cuartitos para poder tomarse un break en las oficinas ahí, ¿verdad? Para no tener que estar ahí con la cafetera o todos los utensilios en cada una de las oficinas, sino que hay un área de café, ¿verdad? Donde se puede hacer esto. Igual sirve para las visitas, ¿verdad? Si de repente están esperando, les vamos a llevar un vaso con agua, café, soda, etcétera, lo que sea. Entonces, todo esto está en esta área almacenado para poder dar una buena atención a los visitantes que tenemos. Por último, cuartos, hablamos de cuartos de servidores, por ejemplo, también, que hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Dependiendo todos los sistemas y toda la arquitectura informática que tenemos, pues así va a ser la dimensión de este tipo de espacios, ¿verdad? Y ustedes saben que tienen que tener ciertas condiciones en específico, como temperaturas controladas, ¿verdad? No acceso a polvo, ¿verdad? Que no ingrese polvo, o sea, deben ser cuartos herméticos, ¿verdad? Que no haya humedad y distintas condiciones que nos permitan que este tipo de equipo se desempeñe de buena manera. Algunas de las otras áreas complementarias de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, baños de personal operativo, que ya lo hablábamos ahí, área de casilleros, ¿verdad? Que va a ser indispensable para el personal de planta, ¿verdad? Muchos, si se les da uniforme, ¿verdad? Pues ahí llegan a cambiarse, a ponerse su equipo, ¿verdad? Y todo. Entonces van a tener que tener un área donde poder tenerla, ¿verdad? En los cambiadores y casilleros. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso, y aquí ya les voy dando algunos tips, en el caso de la industria de alimentos, esto es obligatorio porque, por ejemplo, por cuestiones normativas de inocuidad, la persona no puede entrar a trabajar con la misma ropa que trae de la calle por contaminación. Entonces, hay que llegar a estas áreas, ¿verdad? Cambiarse, ponerse ropa limpia que no pueda introducir contaminación a las áreas de producción, ¿verdad? Entonces, va a ser indispensable eso. La cafetería, ¿verdad? Algún área para ingerir los alimentos, ¿verdad? Los cuartos de máquinas, por ejemplo, si tenemos, ¿qué sucede si tenemos una planta, por ejemplo, de tratamiento de agua? Entonces ahí va a haber un área específica para este tipo de equipo. ¿Qué pasa si tenemos una planta generadora eléctrica? Por si nuestro proceso es muy delicado y no podemos permitir que de repente al irse la electricidad nos quedemos a media, ¿verdad? Entonces va a haber un área específica para la planta generadora eléctrica. Si tenemos equipo, por ejemplo, de aire comprimido, tal vez va a haber un cuarto de máquina, ¿verdad? Con las bombas y todo específico para el sistema de aire comprimido y así sucesivamente. Las casetas de vigilancia y el control de acceso, ¿verdad? En muchas empresas pues es requerido para poder verificar al personal, a cualquier visitante que ingresa,
¿verdad? Y tener un control más detallado de qué entra y qué sale de nuestra planta. Canchas o áreas de esparcimiento, ¿verdad? En algunos casos se tienen, ¿verdad? No son obligatorias, pero como hablábamos, a fuerza de tener un buen clima laboral, de que los trabajadores estén en un ambiente bueno para ellos, pues puede ser funcional esto, aunque sea un par de mesitas de ping-pong, ¿verdad? Aunque sea un par de aros de básquetbol ahí donde poder jugar un rato, ¿verdad? Etcétera. Las zonas verdes, de que hablábamos por ahí, las zonas verdes van a tener algunos requerimientos, ¿verdad? En cuanto a la normativa y legislación aplicable para ver qué porcentaje del área que nosotros tenemos de construcción debe pertenecer a zonas verdes, ¿verdad? Porque es una obligación la que tenemos ahora. Y como le comentaba a un grupo por ahí, nosotros podíamos obviarlo y de hecho muchas veces sucede. Hay muchas empresas que dicen, bueno, vamos a volarnos el área verde porque ya no cabemos y ni modo, ¿verdad? Pero nuestra obligación, ¿verdad? Como ingenieros que somos, es mantener vigente esas áreas, ¿verdad? Por cuestiones de respetar o tratar de aportar un poco a, a las cuestiones medioambientales, ¿verdad? No podemos llevarnos de encuentro eh, cualquier situación, ¿verdad? De que ataque o que afecte al medio ambiente, solo por tener una planta más productiva, etcétera, ¿verdad? Y al final ustedes ven ahí que hay muchas empresas ya que están entrando en esta cuestión de los sistemas de responsabilidad social empresarial, eh, los sistemas de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Donde ya eso se vuelve un factor competitivo de las empresas, es decir, bueno, yo tengo todos estos programas asociados para devolverle, ¿verdad? Al medio ambiente o a la sociedad lo que le podemos estar contaminando, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya hay programas, ¿verdad? En los que las empresas se dedican a mejorar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, parte de eso podría ser el mantener nuestras zonas verdes dentro de las áreas, ¿verdad? La parte de estacionamientos, ¿verdad? Que como ya lo veían por ahí, pues hay ciertas características también asociadas a ello, ¿verdad? Cuántos espacios de estacionamiento deberían de tenerse para vehículos, para motos, y para cualquier otro tipo de transporte que tengamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, estacionamiento, esto puede ser para el personal, pero también podemos tener contemplado estacionamientos o áreas de estacionamiento para los vehículos de la empresa. Como veíamos ahí, pues plantas de tratamiento y por último enfermería clínica, ¿verdad? Van a buscar ahí a ver si es que esto es indispensable, ¿verdad? Pero muchas empresas también optan por tener lo que llaman las clínicas empresariales, que son unas clínicas avaladas por el Instituto del Seguro Social, ¿verdad? Donde el personal puede ir a pasar consulta en la clínica esta que está asociada al Seguro Social, pero que está dentro de la empresa, para no perder tanto tiempo, porque por ejemplo, todos sabemos, ¿verdad? O por lo menos los que nos ha tocado vivirlo, ¿verdad? O de alguna forma, los que nos ha tocado acompañar a algún familiar o algo, que ir al Seguro Social es perder toda la mañana, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, eh, si esto se puede solventar pasando consulta en una clínica, ¿verdad? Que se encuentre en nuestra empresa, donde ahí después se hace el chequeo, toda la cuestión, y de ahí solicitan las medicinas y se van a recoger al Seguro Social ya con todos los que hayan pasado, ¿verdad? Entonces, eso elimina el retraso, ¿verdad? Para empezar, la persona puede llegar específicamente a la hora que les toca la consulta, ¿verdad? O que les toca su turno de pasar y no tienen que estar esperando toda la mañana ahí en lo que, termina de pasar o se le ocurren que le van a dar chance de pasar a uno, ¿verdad? Entonces,
es bastante beneficioso para la empresa y para los trabajadores también, porque pues reciben un tratamiento mucho más rápido que en una clínica del Seguro Social normal. Bueno, aquí terminamos con esta presentación. Vamos a hacer el break ahorita para que puedan tomar algo ahí y descansar un poco. Y terminamos de ver otra presentación que les traigo por ahí, ¿verdad?